Revelado, el sorprendente poder oculto de un mecánico que transforma vidas más allá de la riqueza. Era un día soleado en la Ciudad de México y el taller de Don Carlos, un pequeño refugio lleno de herramientas, piezas de autos y un silencio que hablaba por sí mismo, se mantenía agitado por el ruido de motores y risas. Don Carlos, con su aspecto algo desgastado pero siempre amable, se movía entre los vehículos con una destreza que sorprendía a cualquier novato. Pero no solo sabía de mecánica, era un erudito de la vida, un confesor, un amigo que sabía escuchar con el corazón abierto. La gente llegaba a su taller no solo para arreglar sus coches, sino para compartir sus penas y alegrías. Este amor y respeto de la comunidad lo envolvían como un abrigo en invierno. Hoy, Martín, un joven de mirada preocupada, entró por la puerta. Sin empleo y con la carga de su familia sobre los hombros, su rostro reflejaba una desesperación que resonaba en el corazón de Don Carlos. Don Carlos, necesito su ayuda, empezó Martín, y antes de que pudiera terminar, el mecánico le dio una palmadita en la espalda, con esa bondad que lo caracterizaba. Mientras le hablaba, el ambiente se tornó más pesado. Los sueños de Martín eran grandes, pero cada uno de sus fracasos se sentía como un ladrillo que lo hundía más. Todo cambió al recibir una noticia devastadora. El taller de al lado, recién inaugurado, ofrecía precios que atrapaban a los clientes como un imán. Una competencia desleal que amenazaba con terminar con su legado, todo por lo que había trabajado durante 30 años. El corazón de Don Carlos latía fuerte mientras se preguntaba cómo podría salvar su negocio, al mismo tiempo, continuar apoyando a su comunidad. ¿Y qué hay de mi hijo?, pensó, sintiendo una punzada de tristeza. Su relación con él había estado marcada por malentendidos y un deseo de independencia que generaba fricción. Don Carlos y Martín comenzaron a explorar ideas para sobrevivir, y pronto se unieron en un proyecto inesperado. Los jóvenes del barrio, inspirados por su figura paterna, plantearon la aclamada idea de organizar una feria comunitaria. Podemos recaudar fondos y demostrar que estamos unidos, dijeron con entusiasmo. Sin embargo, Don Carlos estaba dividido. ¿Estaba listo para abrirse a lo nuevo, o era hora de aferrarse a la mecánica pura? La incertidumbre pesaba en su pecho, y con cada día que pasaba, las tensiones en su hogar aumentaban. Un día, su hijo llegó a confrontarlo. «Papá, no puedo más con esto. No quiero seguir en el taller». Las palabras cortaban el aire como un cristal roto. La conversación había comenzado con reproches, pero en medio de llantos y lágrimas, ambos se dieron cuenta de que el dolor compartido indicaba el amor que existía entre ellos. Era hora de sanar viejas heridas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La fiesta comunitaria se acercaba y con ella, un aire de esperanza palpitaría en el corazón de Don Carlos. La unidad del barrio lo conmovía profundamente, pero la pregunta que giraba en su mente persistía: ¿podrá reconciliarse con su hijo y atreverme a aceptar la transformación que su vida y su comunidad estaban necesitando? Mientras la música comenzaba a sonar y la alegría llenaba la atmósfera, se preguntaba si ese era el momento para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Poco a poco, el día de la feria comunitaria se volvió una realidad vibrante. Los preparativos estaban en pleno auge. Las risas de los niños se mezclaban con el sonido de las ollas de pozole y el aroma dulce del elote asado. El corazón de Don Carlos latía con fuerza, cada golpe de su pecho resonaba con un nuevo propósito. A su lado, Martín ayudaba a organizar las mesas, y sus manos ahora mostraban el brillo de la esperanza. «Mira esto, Don Carlos», exclamó Martín, sosteniendo un cartel pintado a mano que anunciaba la feria. A medida que su mirada atravesaba las letras coloridas, su sonrisa se expandía como un faro de optimismo. «Con esto, todos sabrán que estamos juntos en esto». Mientras la tarde avanzaba, grupos de vecinos comenzaron a llegar. La música de un trío de mariachis llenó el aire, creando una atmósfera de celebración que se sentía casi mágica. Don Carlos observaba a su comunidad reunirse, cada rostro le recordaba una historia, una conexión que había forjado a lo largo de los años. En su mente, sus dudas se evaporaban como humo. Aquí estaba el propósito de su vida,
no solo reparar autos, sino también reparar vidas. A medida que avanzaba la tarde, don Carlos notó a su hijo, Javi, involucrado con otros jóvenes entre risas, haciendo carreras con el carrito de paletas. Por un instante, se sintió aliviado, como si hubiera ganado una batalla interna. Pero en cuanto sus miradas se cruzaron, el chico rápidamente desvió sus ojos, como si aún existiera una barrera que no podían romper. Don Carlos se sintió como un viejo motor a punto de calentar y detenerse. Un tirón apremiante en su pecho le impelió a acercarse. Javi, llamó con voz suave, pero firme. El joven se dio la vuelta, sus expresiones eran un cóctel de sorpresa y confrontación. ¿Podemos hablar un momento? Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia un rincón más alejado, donde el sonido de la fiesta se suavizaba. Tras un instante de duda, Javi lo siguió, una nube de tensión bailando entre ellos. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas ayuda?, preguntó don Carlos, hasta darse cuenta de que no solo se refería a la situación del taller, sino al sentimiento de soledad que lo había invadido. ¿Por qué? Porque tú siempre te ocupas de tus propios problemas, papá, Javi respondió, su voz temblando. A veces siento que no hay lugar para mí en tu mundo. Las palabras golpearon a don Carlos como un martillo sobre un clavo. Era una herida que había crecido en silencio. Yo también necesito de ti, hijo. Y no solo en el taller, dijo, sintiendo cómo las emociones se desbordaban. Agradeció a la comunidad por crear un espacio donde, por fin, podía hablar. Te he fallado al no escucharte. Quiero cambiar eso. Por un breve instante, el aire se volvió espeso con la posibilidad de una reconciliación. Javi lo miró con más apertura, como si empezara a vislumbrar un camino a seguir. Pero en un giro, las luces de la feria comenzaron a parpadear en la distancia. Un grupo de jóvenes que había estado trabajando en un proyecto distinto a su lado llegó con un gran ruido. Ellos eran los que habían competido con la idea de la feria de don Carlos. Desafiantes, decidieron sabotear la celebración. Esto no lo vamos a permitir, dijo Javi, lleno de energía. Papá, hay que hacer algo. Don Carlos sintió como el miedo se transformaba en fuerza, y al mirar a su hijo comprendió que esta era la oportunidad perfecta para pelear juntos, para unir sus pasados heridos en una batalla que no solo defendía su taller, sino también su vínculo familiar. Las palabras contadas se vuelven acción, pensó. El momento de la verdad estaba al caer. La música resonaba más fuerte mientras se preparaban para enfrentarse a sus desafíos, juntos. ¿Serían capaces de tomar esa decisión y cambiar el rumbo de su historia? ¿Eran finalmente suficientes sus corazones y sus manos, listos para luchar en unidad por lo que más amaban? La atmósfera en la feria se tornó eléctrica. Don Carlos y Javi, parados uno al lado del otro, sintieron como el pulso de la comunidad vibraba en sus corazones. El desafío que tenían ante sí no solo significaba proteger la celebración, sino también defender el espacio que habían empezado a reclamar juntos. ¿Cuál es el plan, papá?, preguntó Javi, con determinación brillando en sus ojos. Había un nuevo fuego en su voz, una chispa que encendía un camino de reconciliación ante sus problemas no resueltos. Don Carlos, por un momento, se sintió joven nuevamente, como si el motor de su vida volviera a rugir. Primero, tenemos que unir a la comunidad, respondió, observando a los otros niños del barrio, quienes miraban expectantes. Estamos aquí para celebrar lo que somos, no para dejarlos arruinarlo. Con un gesto rápido, empezó a caminar hacia la multitud, su hijo a su lado. Con cada paso, don Carlos recordaba la importancia de la familia y la comunidad. Era el momento de hablar y actuar. Vecinos. Familia. Amigos. Gritó con voz potente mientras su corazón latía. La música se detuvo y los murmullos cesaron. Todos los ojos se fijaron en él. Hoy lo que importa es el amor y la unidad. Este lugar es nuestro, una oportunidad de mostrar que somos más fuertes juntos, continuó mientras señalaba hacia Javi, quien, con la cabeza erguida, apoyaba cada palabra. La energía que emanaba de su hijo lo llenaba de esperanza. ¿Quiénes están conmigo?, don Carlos pidió alzando los brazos, y su voz resonó entre las mesas, los platillos y los rostros expectantes. La multitud empezó a reaccionar. «Nosotros», respondieron en un coro, vibrante y sólido. Era un poderoso eco de unidad. El grupo de jóvenes que había interrumpido la feria no podía quedarse de brazos cruzados ante la creciente autoafirmación de los demás.
A medida que se acercaban, su líder, un chico de mirada desafiante, gritó, «La feria que quieren no va a pasar. No necesitamos su tipo de diversión». Tal vez no lo entiendan, pero hay algo más grande en juego aquí, respondió Martín, quien se había unido a don Carlos y Javi. Lo que estamos creando es un espacio donde todos podamos prosperar, donde cada risa y cada historia cuenta. No vamos a dejar que eso se lleve. En el aire, había un retumbo. La inclusión de voces se amplificaba, y las diferencias comenzaban a parecer pequeñas. Javi, sintiendo el apoyo de sus vecinos, dio un paso adelante. Me he sentido solo, confesó, su voz resonando con honradez. Pero hoy sé que todo esto se trata de todos nosotros. No me dejaré vencer por el miedo, el silencio se rompió. En un instante, más jóvenes se unieron a Javi, formando un puente entre ambos grupos. La confrontación que parecía inevitable comenzó a transformarse en un diálogo. Don Carlos observó la escena, su espíritu ligero, sintiendo cómo la historia de su comunidad comenzaba a cambiar, uniendo a todos en el mismo propósito. Es el momento de mostrarles a todos el valor de experiencias compartidas, pensó él, deseando que la solución se acercara. Pero entonces, un grupo de adultos escépticos apareció en el horizonte, sombras de dudas que amenazaban con apagar el nuevo espíritu de unidad. Esto no lo pueden resolver entre niños, dijo uno con un tono burlón. Don Carlos sintió que el aire se volvía espeso de nuevo. Pero al mirar a su hijo y a su comunidad, supo que tenían que luchar aún más fuerte. No está en nuestras manos dejar que otros decidan por nosotros. Hay que luchar por lo que hemos empezado juntos. La feria era más que un evento, era un grito de unión. La pregunta resonaba en la mente de todos, ¿podrían realmente transformar la confrontación en conexión? Con este nuevo desafío lanzado al aire, el corazón de don Carlos y su hijo latía al unísono, preparados para enfrentar lo que venía. Pero la batalla apenas comenzaba. La tensión en la feria creció, convirtiendo el ambiente en un volcán a punto de erupcionar. Don Carlos sostenía la mirada de ese grupo de adultos escépticos, cada uno con facciones endurecidas por la desconfianza. A su lado, Javi seguía firme, y la conexión entre padre e hijo se sentía más intensa que nunca. No son solo niños, replicó Martín, su voz resonando con fuerza. Nosotros somos el futuro de este barrio. Si no luchamos hoy, ¿qué será de nosotros mañana? Su fervor encendió el ánimo de quienes escuchaban, convirtiendo murmullo en un clamor unificado. La mirada burlona del hombre mayor se endureció, y sus palabras caían como piedras. El futuro no se construye con ilusiones. Esto es solo una feria. Pero mientras hablaba, él mismo parecía sacudido por algo, quizás la chispa de esperanza que brotaba a su alrededor. Don Carlos, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros, respiró hondo. Hoy, estamos aquí porque soñamos con algo más grande que lo que vemos. Con cada sonrisa, con cada risa, creamos un lugar donde nuestras historias importan. La voz de don Carlos no solo era audible, era un eco repleto de fe, un faro en la tormenta de la incomprensión. A su lado, Javi levantó la mano y gritó. Queremos un futuro donde todos se sientan incluidos. En nuestra feria, cada niño, cada familia, ha de tener un espacio para compartir. El eco de sus palabras reverberó en el aire, haciendo temblar el escepticismo que había en la mirada de aquellos hombres. De repente, la multitud se movió, como si un hilo invisible los conectara. La duda comenzaba a fragmentarse, y algunos adultos, incluso, empezaron a murmurar entre ellos, un intercambio quizás inusual de opiniones. Que entonces, surgió una voz entre la multitud, la de doña Rosa, una anciana del barrio conocida por ser una fuente de sabiduría. Cuando era joven, este lugar significaba vida. Cada feria era un festín de unidad. Sus ojos brillaban de nostalgia mientras hablaba. Si no luchamos por nuestras tradiciones, nos perderemos a nosotros mismos. Don Carlos sintió como el aire se llenaba con una nueva energía. La gente empezó a hablar, a compartir recuerdos, historias que habían permanecido en silencio. Las tensiones se aflojaron, y mientras algunos adultos miraban a los jóvenes, comenzaban a entender, aunque era un pequeño paso, que el legado de la comunidad no podía ser solamente la tradición, sino también el cambio. El líder del grupo desafiante empezó a dudar. Poder ver la transformación de los rostros a su alrededor lo hizo tambalear. Javi, sintiendo esa oportunidad, se dirigió a él. No necesitamos que estés de acuerdo con nosotros, pero te necesitamos a nuestro lado, para construir algo más grande. ¿No te gustaría ver a tus hijos jugar aquí, felices y unidos?
Las palabras de Javi, desbordadas de inocencia y esperanza, hicieron eco en el corazón del joven líder. La mirada de desafío se convirtió en un destello de consideración. De pronto, la vigilia de los adultos se desvanecía un poco, y esa chispa de reconciliación que estaba surgiendo debía ser alimentada. ¿Y qué si lo intentamos juntos?, dijo el chico, sus palabras revelando el primer atisbo de entendimiento. Podríamos crear un día que celebre a todos. Las miradas de asombro y sorpresa cruzaron la multitud, marcando un nuevo capítulo en la historia de la feria. Don Carlos sintió la adrenalina fluir. Pero aún había mucho por hacer. La unión de dos grupos era solo el inicio. La incertidumbre aún lo acechaba. ¿Podrían realmente las diferencias dar paso a un futuro compartido? Con la música comenzando a sonar de nuevo, su corazón latía con fuerza, sabiendo que lo que venía podría ser aún más transformador. Ahora necesitamos un plan, pensó don Carlos, mientras una nueva pregunta brillaba en su mente. ¿Serían capaces de superar sus diferencias para celebrar juntos por primera vez? La esperanza surgía, pero el reto aún estaba por llegar. La música de la feria, ahora más vibrante y enérgica, resonaba entre las multitudes. Los colores de las luces brillaban, reflejando la mezcla de emociones que impregnaba el aire. Don Carlos se pasó la mano por el cabello, sintiendo la presión del momento. La idea de unir a toda la comunidad era hermosa, pero también aterradora. Los viejos rencores no se desvanecen en un instante, y esa unión requería un esfuerzo verdadero. Javi, con su entusiasmo juvenil, comenzó a movilizar a sus amigos. Vengan. Necesitamos ideas, pancartas, todo lo que haga falta para mostrar nuestro compromiso. Una chispa de emoción se encendió en el rostro de cada niño, sus risas y gritos creando una melodía que hacía eco en el alma de los adultos. Los adultos observaron a los jóvenes con una mezcla de admiración y reticencia. Algunos empezaron a unirse, poco a poco, dejando de lado sus diferencias. Don Carlos respiró con alivio al ver que su mensaje calaba. Pero aún sentía un nudo en el estómago. El camino hacia la unidad era largo y lleno de obstáculos. De repente, surgieron dos figuras entre la multitud. Eran Joaquín y Marta, abogados del barrio que, aunque conocidos por ser un par de críticos, llevaban consigo un aire de autoridad. Se acercaron con miradas serias. Don Carlos se preparó para cualquier tipo de enfrentamiento. Don Carlos, comenzó Joaquín, si bien su entusiasmo es admirable, hay que recordar que no todos están de acuerdo con la idea de mezclar las tradiciones de la feria con lo nuevo que proponen. Es verdad, añadió Marta, hay un riesgo de que perdamos la esencia de lo que esta feria significa para muchos. La tensión eléctrica volvió a llenar el ambiente. Pero en lugar de acritud, don Carlos sintió que ese desafío podría transformarse en una oportunidad. Entiendo sus preocupaciones, dijo, el sonido de su voz fortaleciéndose. Pero, ¿y si las tradiciones también pueden evolucionar? ¿Y si hacemos de esta feria un espacio donde lo viejo se complemente con lo nuevo? Eso no significa rechazar nuestras raíces, sino honrarlas de una forma que todos sientan como propia. Martín reclamó su lugar en la conversación. ¿Y qué si hacemos un concurso de tradiciones? Cada grupo podría presentar algo que represente su legado y al final, celebrar juntos los aportes de todos. Su sugerencia provocó murmullos de interés entre los presentes. Las palabras comenzaron a fluir, la curva del diálogo volviéndose más positiva. Un grupo de jóvenes propuso un mural comunitario donde cada familia pudiera dejar su huella, uniendo todos los colores, todas las historias. Los adultos, algo reticentes aún, empezaron a sonreír al imaginar ese fresco como un símbolo de unidad. La ansiedad y la esperanza se alternaban en el aire. Don Carlos sintió como las ideas florecían, y aunque su corazón latía aceleradamente, creó una atmósfera fértil para el diálogo. Miró a Javi, quien le devolvió una sonrisa llena de energía. Tal vez esto podría funcionar, pensó don Carlos. Pero entonces, como un trueno inesperado, la voz de doña Rosa emergió de nuevo. Recuerden, la memoria de nuestra cultura es frágil. No perdamos de vista lo que realmente somos, ni la esencia de lo que queremos ser. La sabiduría de sus palabras caló hondo. Don Carlos sabía que cada decisión tenía un peso, y debía asegurarse de que las voces de la tradición no se ahogaran en el clamor de la modernidad. La fórmula para el éxito estaba en el equilibrio, y ahí estaba el verdadero reto. De repente, alguien más interrumpió, y el silencio cayó sobre la feria. Era un hombre mayor que nadie había visto antes, con una voz profunda que resonaba como el eco de tiempos pasados. ¿Puedo hablar?, preguntó,
su mirada penetrante barriendo la multitud. Todos se volvieron hacia él, la curiosidad borboteando. Soy Miguel, el mecánico del barrio, continuó, y tengo una historia que puede cambiarlo todo. El aliento de todos se detuvo. ¿Qué podía revelarse? Las miradas se intensificaron, y el deseo de conocer esa historia podía palpitar. En el aire. Don Carlos sintió un escalofrío. ¿Qué verdad se ocultaba tras las palabras de este desconocido? ¿Podría ser el catalizador para que la comunidad alcanzara la unión que tanto anhelaban? El momento de la verdad estaba a punto de revelarse. El silencio se hizo aún más denso. Miguel, el mecánico, tomó un respiro profundo, como si estuviera a punto de desatar una tormenta de historias. Las luces de la feria danzaban a su alrededor, iluminando su rostro canoso y arrugado, pero en sus ojos brillaba una chispa intensa. Cuando era joven, viví aquí, como muchos de ustedes. Conocí la magia de esta feria desde su origen, cuando no era más que un puñado de amigos reunidos para celebrar los frutos de nuestro trabajo. Sus palabras eran como un susurro cálido en el corazón de los presentes, evocando recuerdos de risas, bailes y el aroma de los platillos típicos. Sin embargo, también conocí el dolor. La lucha entre familias que se disputaban terrenos, la división que sembró miedo y rencor. Don Carlos se movió inquieto, su mente volando entre los rostros tristes que conocía, los mismos que ahora se reunían ante él. Miguel continuó, hubo un tiempo en que decidí callar para evitar conflictos. Pero un día, me di cuenta de que esas divisiones no solo separaban a las familias, sino que también dañaban nuestra esencia como comunidad. Una murmuración creció entre la multitud. Los rostros de los adultos cambiaban, algunos asintiendo con la cabeza, recordando sus propias historias de sufrimiento y desconfianza. Decidí que era hora de actuar, y organicé una feria en mi taller, relató. Fue sencillo. Solo invité a todos los que consideraban que no podían cruzar la calle por prejuicios. Y lo que pasó fue increíble. Todos mis vecinos llegaron, no como enemigos, sino como amigos. Jugamos, bailamos, y sintiendo el calor de la comunidad, los rencores se fueron desvaneciendo. La verdad en sus palabras empezó a calar en Don Carlos y los demás. Miradas de incredulidad se tornaron en curiosidad y deseo. ¿Sería posible una transformación así en su propia comunidad? Lo que quiero decirles, amigos, es que a veces necesitamos un lugar seguro, un espacio donde podamos reconocernos y recordar que tenemos más en común de lo que nos separa, dijo Miguel, con voz firme, resonando en el corazón de cada oyente. Las inquietudes iniciales comenzaron a disiparse, mientras el ambiente se llenaba de murmullos animados. La idea de Miguel prendió en muchos, como una chispa que encendía fuegos de esperanza. Pero don Carlos sabía que el camino hacia la unión no sería tan simple. Quizá deberíamos probar una celebración, sugirió Marta, integrándose en la conversación. Una feria que honre nuestras raíces y que, a la vez, sea un reflejo de quienes somos ahora. La emoción en sus ojos era contagiosa, pero un eco de duda seguía reverberando en el fondo de la mente de don Carlos. La comunidad ávida de nuevas ideas empezó a formular planes, pero él sabía que no se podía poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo podrían reconciliar las luchas pasadas, las diferencias del presente y las esperanzas del futuro? Mientras la multitud debatía, el rostro de Javi resplandeció. Podríamos crear una historia colectiva, exclamó. Invitemos a todos a contar sus historias. Así, todos seremos parte de esto, y nuestras raíces se entrelazarán como un hermoso tapiz. Una idea brillante, pensó don Carlos, pero el miedo al rechazo seguía acechando. Tal vez necesitemos más que solo buenas intenciones, murmuró doña Rosa, su mirada cargada de sabiduría. Necesitamos voluntad. Estamos todos dispuestos a abrir la puerta a la sanación. Los rostros se volvieron a Miguel, quien sonrió. La sanación comienza con una elección. Cada uno de nosotros puede decidir acercarse en lugar de ceder a la división. Todas nuestras historias cuentan. Un silencio reverente llenó el espacio, como si la comunidad entera estuviese vislumbrando una nueva posibilidad. Pero de repente, se escuchó un grito desgarrador proveniente del fondo de la multitud. Una figura conocida, con el rostro desencajado por la angustia, se abrió paso. Era Teresa, la madre de uno de los jóvenes enfrentados en un reciente altercado. No se engañen, gritó, azotando la calma de todos, las heridas son profundas. No lo entienden, no todos quieren sanar. Don Carlos sintió que el aire se volvía pesado. ¿Podría la esperanza ante el sufrimiento ser suficiente?
¿Podrían la comunidad realmente unirse y confrontar su pasado, a pesar de la resistencia? La tensión en el aire se palpaba, la pregunta flotaba incómoda: ¿estaría dispuesta la comunidad a enfrentar los viejos rencores por un futuro más brillante, o el deseo de cambio se vería ahogado por el miedo? Miguel miró a don Carlos, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Había más en juego de lo que se imaginaban. Las campanas de la feria empezaron a sonar, llamando a todos al momento crucial. Tenían que decidir, dar un paso hacia la unidad o permanecer atrapados en la sombra de su historia. La comunidad esperaba, temblando entre la esperanza y la duda. El grito de Teresa había cortado la atmósfera esperanzadora como un destello de relámpago en una noche serena. Los rostros, que momentos antes reflejaban curiosidad, ahora estaban marcados por una mezcla de incomprensión y desasosiego. El murmullo se tornó en murmullos, y las inquietudes se acomodaban de nuevo en los corazones de los presentes, aliados con rencores silenciosos que parecían resurgir. Don Carlos se quedó mirando a Teresa, su rabia desbordante contrastaba con la desesperanza en su tono. Entiendo tu dolor, le dijo suavemente, pero si no intentamos sanar, este ciclo nunca terminará. Las palabras zumbaban en el aire, intentaban romper los muros erigidos por generaciones. Teresa, sin embargo, no cedió. ¿Y qué me dices de mi hijo? Hace meses que no puede salir de casa sin temor a ser agredido por aquellos a quienes solía considerar amigos. ¿Cómo puedes hablar de unidad cuando existen heridas que nunca cierran? La multitud se dividió, unos aplaudían la valentía de Teresa al expresar su verdadero sentimiento, mientras otros compartían miradas de desaprobación, incapaces de mirar hacia atrás y ver el pasado como algo diferente a una batalla. Miguel, viendo la agitación, se acercó a Teresa. Quiero que sepas que no minimizo tu dolor. Lo que ocurrió entre los jóvenes fue un reflejo de nuestra herencia de conflictos. Pero, ¿y si tu hijo y los demás pudieran contar su historia? Tal vez eso ayude a sanar la herida. ¿Y qué hará eso?, respondió Teresa con un escepticismo palpable. ¿Hará que mis miedos desaparezcan? Los rencores no se apagan con palabras. Silencio. La tensión llenó el aire, mientras las emociones palpables hacían palpable la necesidad de un cambio, pero muchos no sabían cómo dar el primer paso. Don Carlos tomó una respiración profunda. Quizás no se trata solo de eventos. Se trata de crear un espacio donde se pueda hablar, donde las palabras encuentren su camino para sanar las heridas. Entonces, una voz se levantó entre la multitud. Era Javier, quien había escuchado atentamente. Si tenemos una feria, si todos venimos a contar nuestras historias de dolor y de esperanza, quizás podamos transformar este lugar en un sanatorio, un refugio para el alma de nuestra comunidad. No podemos ignorar lo que pasó, pero podemos crear un nuevo capítulo. La idea fue creciendo como una calidez compartida. Las miradas se conectaron, de a poco los corazones empezaron a ablandarse ante la posibilidad de un nuevo inicio. Podría ser esto un espacio para escuchar, una oportunidad para reconstruir, pero el eco de Teresa seguía resonando en la mente de don Carlos. ¿Y si en lugar de solo escuchar, lo hacemos junto a ellos? ¿Y si les mostramos que también somos parte de su dolor? No podemos simplemente sentarnos y esperar a que todo cambie. Debemos incorporarnos a sus historias. La multitud comenzó a murmurar emociones contradictorias, algunos sintiendo la chispa de la esperanza, otros batallando con la incertidumbre de los acontecimientos. Miguel se dirigió a ellos, su voz era poderosa, cargada de compasión. Todos llevamos historias en nuestros corazones, el dolor y el amor coexisten. No estamos aquí para deshacer lo que ha pasado, sino para construir algo nuevo. Abramos la puerta a esos matices. Mientras las campanas sonaban de nuevo, el símbolo del tiempo que se escapa, don Carlos sintió que el peso del pasado lo arrastraba hacia un abismo. Sin embargo, un nuevo sentimiento brotó en él, el deseo de romper esas cadenas. La comunidad podía elegir su camino. Justo cuando parecía que las palabras de Miguel y Javier estaban sembrando una semilla de unión, otro grito resonó, pero esta vez, era un grito de desesperación. Un joven, con el rostro pálido por la angustia, se lanzó al centro de la multitud. No podemos. No podemos simplemente olvidar lo que sucedió. Yo perdí a mi mejor amigo por esta división, y muchos otros también sufrieron. Las miradas se volvieron hacia él. Aquella voz desgarrada era tanto una llamada de atención como un recordatorio de que el dolor era una realidad que no se podía ignorar.
La comunidad se encontró de nuevo, hundida en un mar de emociones encontradas, y la pregunta quedó en el aire: ¿serían capaces de abrir sus corazones y escuchar? El desafío de la unidad se erguía imponente, y en el rostro de don Carlos, un nuevo brillo surgió. Sabía que no solo se trataba de contar historias, sino de escuchar con el alma. La verdadera pregunta era, ¿estarían dispuestos a transformar su miedo en comprensión? El eco de las campanas resonó de nuevo, pero esta vez, parecía señalar que el momento de decidir estaba cerca. ¿Podría la comunidad ser valiente y dar ese paso decisivo hacia la sanación? El silencio que siguió al grito del joven era casi abrumador. Nadie sabía qué decir, pero todos sentían el peso de sus palabras. Las emociones se revolvían en el ambiente como un torbellino, agitando la calma frágil que había comenzado a formarse. Las historias de pérdida, dolor y angustia resonaban en cada rincón del corazón de aquellos presentes. Don Carlos miró a su alrededor, buscando una respuesta, un hilo que uniría a todos aquellos que habían sido marcados por el conflicto. La rabia de Teresa, la desesperación del joven, y el anhelo de cambio que había brotado en todos ellos, eran trazos de un mismo lienzo. La comunidad estaba dividida, pero también unida en su sufrimiento. «Escúchenme», gritó don Carlos, intentando romper el mutismo que había ensombrecido el ambiente. «Todos hemos sido heridos. Cada uno de nosotros lleva cicatrices que gritan por ser reconocidas. Sin embargo, en lugar de dejarnos consumir por el dolor, ¿podemos encontrar el valor para enfrentarlas juntos?». Una voz del fondo, temblorosa, se alzó: «¿Y qué pasa si no podemos sanar? ¿Qué hacemos con el dolor que llevamos dentro, que nos separa?». «Es cierto», respondió Miguel con calma, «el dolor no desaparece a la ligera. Pero quizás, solo quizás, al compartirlo, podamos transformarlo. Cargar solo con el peso de la tristeza y la ira no nos lleva a ninguna parte. Juntos, tenemos una oportunidad de crear algo nuevo». Las miradas comenzaban a moverse entre sí, como si una chispa se estuviera encendiendo en sus corazones. Teresa, en su furia, parecía contemplar la posibilidad de la compasión. Pero nada era seguro. Cada palabra lanzada como una flecha en un campo de batalla de emociones. «No se trata de olvidar lo que ha ocurrido», intervino Javier, avanzando con paso firme. «Se trata de recordar de una manera que nos impulse hacia adelante. Tal vez, el camino está en contar nuestras historias, pero no solo las tristes, también las de lucha, de esperanza y de solidaridad». Poco a poco, la comunidad fue liberando sus miedos, y los murmullos comenzaron a moldear nuevas ideas. Bajo el eco de las campanas, comenzó a surgir la idea de una feria. Un evento donde las historias y experiencias pudieran ser compartidas. No solo dolor, sino también desafíos superados, culminaciones de sueños, risas y unión. «¿Y si invitamos a todos?», propuso uno de los ancianos. «No solo a los directamente afectados. Todos tenemos algo que aportar, quizás el testimonio de alguien que lo vivió de una manera diferente cambie totalmente la perspectiva». «Sí», respondió un grupo de jóvenes. «No solo queremos escuchar, también queremos ser escuchados. Hay mucho que hemos guardado en nuestras almas». A medida que la energía en la multitud crecía, una inquietud profunda se cernía. Teresa, aún visiblemente dolida, sintió una pequeña rendija de luz entre las sombras que le habían invadido. «Pero, ¿podría permitirse ser parte de eso?». El eco de su hijo vibraba en su mente, preguntándose si realmente valía la pena el riesgo de abrirse nuevamente a la comunidad. Justo cuando los ánimos comenzaban a elevarse, un estruendo en la distancia interrumpió el momento, un vehículo que parecía acercarse a gran velocidad. La multitud se detuvo y miró en dirección al sonido, un nuevo miedo brotando en sus rostros. «¿Qué es eso?», preguntó alguien con voz temblorosa. Las miradas se volvieron hacia el camino, y el latido de cientos de corazones se sincronizó, mezclando expectación y temor. La tensión era palpable, algo iba a suceder. ¿Quién llegaba y qué significaría para la comunidad? El rugido del motor se hacía cada vez más fuerte, resonando como un tambor en los corazones nerviosos de los presentes. Las miradas se mantuvieron fijas en la nube de polvo que se levantaba a medida que un antiguo vehículo se acercaba, un recuerdo de tiempos pasados para algunos, un presagio de cambio para otros. Un murmullo colectivo se alzó, una mezcla de temor y curiosidad que se palpaba en el aire. El vehículo se detuvo con un chirrido desgastado y las puertas se abrieron lentamente, como si el destino estuviera tomando su tiempo para revelar su sorpresa. De su interior, un hombre emerge. Era robusto,
con manos callosas que hablaban de años de trabajo duro y un semblante que reflejaba tanto la determinación como la sabiduría acumulada de alguien que ha visto el lado más oscuro de la vida. Julio, exclamó una mujer, abriendo los brazos como si estuviera viendo a un viejo amigo. ¿Eres tú? El hombre sonrió, una luz de reconocimiento en su mirada, y comenzó a caminar hacia la multitud. Cada paso resonaba como un eco de esperanza, despertando recuerdos de la comunidad, recuerdos de un hombre que no solo había hecho reparaciones en coches, sino también en vidas desgastadas por el sufrimiento. He escuchado sobre su reunión, dijo Julio, su voz profunda resonando entre ellos. Todos ustedes están buscando un cambio, una manera de sanar. Estoy aquí para compartir con ustedes lo que he aprendido en mis viajes, y en mis reparaciones. La multitud se quedó en silencio. La incredulidad y la curiosidad se entrelazaron en sus rostros. Algunos se preguntaban cómo un mecánico podría tener las respuestas que buscaban. Pero el mismo Julio había vivido en carne propia el dolor y la culpa, y había encontrado un camino para levantarse y ayudar a otros a hacerlo también. Les quiero contar sobre un pequeño pueblo que visité, continuó, su voz firme. Allí, también estaban rotos por la guerra, divididos por rencor y sufrimiento. Pero un día, decidieron unir sus fuerzas, no solo para reparar sus hogares, sino para reparar sus corazones. Formaron un círculo donde podían hablar, gritar, llorar, y descubrir que al compartir sus historias, las cargas se volvían más ligeras. Los murmullos comenzaron a fluir nuevamente entre la multitud. Teresa, que había permanecido al margen, sintió que el vórtice de emociones en su interior se calmaba por un instante. Podría ser que todas esas palabras y ese viaje que Julio traía pudiera llevarla a un lugar de paz. El dolor no es un signo de debilidad, prosiguió Julio, mirando a cada uno de ellos. Es un proveedor de fuerza. Sus historias, aunque duras, pueden ser la chispa que encienda el cambio necesario. Al abrir sus corazones, pueden descubrir una verdad poderosa, no tienen que cargar esto solos. La atmósfera se llenó de un nuevo aire, uno cargado de posibilidad. Los rostros de los presentes comenzaban a brillar con una mezcla de esperanza y determinación. Sin embargo, el reto permanecía. Todos sabían que desnudarse emocionalmente era un acto de valentía y que el camino hacia la sanación no sería fácil. ¿Están dispuestos a intentarlo?, preguntó Julio, su mirada indagadora cruzando la multitud. Los ojos de Teresa brillaron con lágrimas contenidas, y un murmullo de asentimiento empezó a crecer. Pero antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un teléfono móvil rompió la conexión. Un mensaje urgente que sonó en el aire, un recordatorio de que el pasado siempre acecha. Lo siento, tengo que atender esto, dijo uno de los jóvenes. Su rostro pálido mostró una inquietud que hizo eco en el corazón de todos. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel, frunciendo el ceño. Es sobre una confrontación en la escuela. Los jóvenes se están dividiendo otra vez. Una sombra cayó sobre la asamblea, y el optimismo se iba desvaneciendo. El cambio no sería solo un acto de palabras, también requeriría enfrentar conflictos abiertos. No dejemos que el miedo nos detenga, dijo Julio, aunque su voz temblaba. Lo que hacemos aquí puede ser el primer paso hacia algo más grande. Juntos, debemos decidir llevar este proceso a todos los rincones de nuestra comunidad. Pero debemos actuar rápido. La amenaza de la división en la escuela se cernía sobre ellos, recordándoles que el camino hacia la reconciliación sería arduo y que tendrían que elegir entre el miedo y el amor. ¿Qué pasos iban a dar ahora para enfrentar este desafío? ¿Podrían mantener la llama encendida ante la próxima tormenta que se acercaba? La participación de todos parecía crucial, pero el tiempo estaba en su contra. La feria se convirtió en el escenario de una transformación. Con la música aún resonando, don Carlos y Javi, junto a Julio y Martín, se unieron para guiar a la comunidad hacia una nueva era. No podemos dejar que el miedo se interponga en nuestro camino, exclamó Javi, cada palabra cargada de pasión. La multitud, que había sentido el temblor de la duda, ahora despertaba la esperanza. Debemos llevar este mensaje a la escuela, propuso Martín, su mirada fija en los jóvenes de la comunidad. Si queremos cambiar el rumbo, debemos empezar por nuestros propios hijos. El eco de esas palabras resonó como un llamado a la acción. La mirada de don Carlos se cruzó con la de su hijo. Javi parecía rejuvenecido, su frustración se había transformado en determinación. Papá, ¿podemos hacer un evento en la escuela? Un encuentro donde todos puedan compartir sus historias, sus miedos, y crear la conexión que nos falta. Así,
Aquel viejo taller que había sido testigo de tantas historias de desamor, ahora se convertía en el corazón palpitante de un movimiento. Con la ayuda de los vecinos, comenzaron a planear algo más grande que una simple feria. Se trataba de abrir un espacio seguro para que cada voz fuera escuchada. El evento en la escuela tomó forma rápidamente, y con el apoyo emocional de don Carlos y la organización de Javi, lograron captar la atención de los estudiantes y sus familias. El día del encuentro, el aire estaba cargado de una mezcla de nervios y emoción. La incertidumbre de lo que podrían enfrentar se manifestaba en la mirada de cada uno de ellos. Don Carlos, sintiendo el peso de la historia en sus hombros, se dirigió a la multitud. Hoy estamos juntos aquí porque entendemos que la unión es nuestra mayor fortaleza. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Hoy, más que nunca, necesitamos escuchar y darnos la oportunidad de sanar. Las palabras reverberaron en el silencio, llenando el espacio de una energía palpable. Las historias comenzaron a fluir, niños compartieron sus miedos, adultos hablaron de sus rencores. Cada relato era un ladrillo que levantaba un puente hacia la reconciliación. Teresa, quien había sido el símbolo de la resistencia, tomó la palabra. Lo que quiero es que nuestros hijos puedan vivir en un lugar donde el miedo no sea norma. Quiero que comprendan que la unidad y el amor son más fuertes que cualquier conflicto. Su sinceridad hizo que el silencio se tornara en aplausos. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a desvanecerse. La noche terminó con abrazos, risas y un renovado sentido de comunidad. A medida que los vecinos se alejaban, don Carlos sintió el peso de años de lucha y soledad levantarse de sus hombros. Finalmente, en ese caos de emociones, descubrió un sentido de paz. La mirada de Javi, ahora llena de orgullo y admiración, lo llenó de un espíritu nuevo. Papá, nunca pensé que llegaríamos a este lugar, confesó, sin poder evitar una sonrisa. Hoy hemos demostrado que la comunidad es más que un nombre, es un latido, nuestra vida en conjunto. Don Carlos sintió que su corazón se inflaba de amor. El camino hacia adelante estaba claro. Don Carlos se dio cuenta que no solo sanaron el taller, sino que repararon las vidas de las personas que latían en esa comunidad. Así, mientras las luces comenzaron a apagarse en la escuela, cada uno de ellos comprendió que, aunque los retos seguirían llegando, las raíces de su unión eran ahora más profundas que nunca. Después de días de incertidumbre, la verdadera transformación había comenzado. No solo con la reparación de automóviles, sino en los corazones de cada persona que se atrevió a cambiar su historia. El eco de la música seguía sonando en sus corazones. Y en la comunidad, como un nuevo amanecer, cada rayo de sol traía consigo las promesas de un futuro compartido. No dejes que esta historia termine aquí. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que cambiarán tu vida. Deja un like ahora para mantener vivo el apoyo a este contenido. Comenta cómo te sentiste con este final y qué parte de esta historia resonó más contigo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El momento ha llegado para ser parte de esta comunidad que sigue creciendo.